¿Qué tal a todos? Expondré sobre los FPGAs con bibliografía del libro de Estructuras y Principios de los FPGAs de Sprague. Los elementos lógicos de un FPGA son las compuertas lógicas. Además tenemos del input y output de elemento y los elementos de escritura. Los elementos de escritura son los que normalmente programamos, además del clock de estos FPGAs. En los inputs son los encargados del pull-up, que es la subida de tensión de la señal, pull-down, las direcciones que pueden ir o venir, ya que estos pines que están alrededor del FPGA podemos programarlos como salidas o entradas. Tenemos el slew rate, que es la velocidad de subida, y el open drain, que es el colector abierto que se comporta como un interruptor. Estos FPGAs tienen una expresión lógica. Veremos dos métodos principalmente. Este es un método representativo y tenemos que del lado izquierdo y el lado derecho tenemos el mismo circuito. La diferencia es que el lado izquierdo está implementado con multiplexores y el lado derecho con transistores. Del lado izquierdo tenemos 3 en 1 multiplexores y este selector depende de una compuerta OR. Esta diapositiva principalmente es para observar eso, que podemos tener un circuito muy complejo del lado derecho, pero que puede ser representado de manera más simplificada con multiplexores. Y además que estos multiplexores no solo pueden representar este circuito, pueden representar hasta 8 circuitos. ¿Cómo sé que pueden representar 8 circuitos? Es que este multiplexor, el M3, tiene 3 entradas, F1, F2 y S3. Este S3 funge como entrada por un teorema de Shannon. Y este S3, al ser las entradas, tenemos como base 2. 2 a la 3, que es el número de entradas 3, es igual a 8, que son los números de circuitos que pueden ser implementados con este solo esquema, dependiendo de las entradas del multiplexor 1 y del multiplexor 2. Primero debemos entender un teorema para revisar a detalle el funcionamiento de estos componentes lógicos de los FPGAs. Este teorema dice que cualquier función booleana puede ser escrita de la siguiente forma: W1 negada por la misma función, pero con W1 0 más W1 por 1 en vez de W1, o sea, la misma función, W2, etcétera, hasta Wn, ¿no? Posteriormente tenemos la misma función, pero representado con cofactores. Y este teorema representa la síntesis de un circuito lógico usando multiplexores. Para entenderlo más fácilmente este proceso, veamos este ejemplo. Tenemos que implementar esta función que tenemos en el lado superior de la pantalla usando un multiplexor de 2 a 1. Usando la expansión de Shannon, tenemos que W1 negada por F0, bueno, aquí tenemos la forma del teorema. Luego vamos a dar al siguiente paso, que es el proceso que nos da ese teorema. Y al desarrollar todo esto, vamos a tener como resultado W1 negada por W3 negada, más W1 por W2 más W3. Esto es lo que nos interesa, ya que esto lo vamos a ver representado en este circuito de abajo. W1, aquí bueno, le faltó un 0 para esa explicación, que W1 al ser 0, o sea ser negada, va a tomar W3 negada por la compuerta NOT, W3 negada por W1. Entonces tenemos esta función de al lado. Y aquí hay 1, ¿no? Un 1. Si este es 0, este es 1. Por el número de entradas. Y que ya lo expliqué. W1 va a estar normal porque no está negada. Por... Aquí tenemos una compuerta OR. W3 más W2. Entonces esta función más esta
dar resultado a la función del principio. Dado este teorema, vamos a ver que con la ayuda de este vamos a poder implementar con un solo multiplexor varios circuitos. El libro nos muestra una rueda con los circuitos basados en los que se basó, porque este multiplexor puede implementar muchos más circuitos, dado la funcionalidad de este teorema. Este es el método de lookup table para ver qué circuitos se pueden implementar. Veamos el siguiente ejemplo. Observemos detalladamente que tenemos una compuerta OR. Aquí tenemos el 1 y el 0, como en el primer ejemplo del teorema de Shannon lo estaba explicando. Tomamos S3 con A. S3 sería igual a A por cómo funciona una compuerta OR. Entonces A, al ser 1, va a estar multiplicando, entre comillas, o multiplicando en sí, B más C. Pero al ser negada, A negada, por B por C. Aquí tenemos lo que he dicho acá, representado, A por B más C, más A negada por B más C. Esto que nos damos cuenta rápidamente, esto es el teorema de Shannon. Aquí vemos el desarrollo de función 1 y función 2, que aquí también se implementó el mismo teorema de Shannon. De esta forma es que los multiplexores implementan circuitos. Este multiplexor realiza esta operación con una alta frecuencia y alta velocidad, dada que los FPGA poseen. Finalmente tenemos las ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas es que estos, al ser un software programable de hardware, tenemos que solo actualizando este código fuente, o este código VHDL, podemos tener un procesador reciente, ¿no? Te venden un procesador, no sé, de 4 núcleos, puedes mejorarlo a 8 o así, si es que la estructura de tu FPGA te lo permite, solamente programándolo de manera correcta. Tenemos una optimización de tiempo, porque ya no tienes que estar implementando circuitos desde cero, estar implementando un microprocesador desde cero. Y además de que los retrasos de señales son mínimas. Estos son un problema en la electrónica digital. Además es que estos FPGAs te permiten tener varios circuitos en paralelo. O sea, puedes tener un circuito que realice una función de un sensor y que a la vez esté fusionando otro sensor a la vez. No tengo cabeza para dar ejemplos. Y además que estos FPGAs se implementan en diversas áreas industriales y que en años recientes se han liberado su código para que se empiecen a ser programados tal como un Arduino, pero con un microchip que sea un FPGA. Bueno, esto sería todo y gracias por su atención.